Hoy vamos a hacer ñoquis con puré de papas de paquete. Sí, estos ñoquis son instantáneos. Así que si querés hacer ñoquis hoy y no querés pelar papas, quédate que ya comenzamos. Vas a necesitar un puré de papas deshidratado instantáneo de paquete de 125 gramos, como este. Si te quedan dudas, es el puré de papas que viene en escamas. Lo vas a colocar en un bol grande donde lo vamos a condimentar. Para ello vamos a agregar una cucharadita de pimienta blanca y media cucharadita de nuez moscada, pero podés dosificarlo a tu gusto. También vas a agregar sal. Lo vas a mezclar un poquito y sobre ello vamos a agregar 150 mililitros de agua caliente y 250 mililitros de leche fría. Esto lo vas a mezclar un poquito y vas a dejar que se hidrate. Recordá que no tenés que hacer la receta del puré que viene en el paquete, sino esta que te estoy mostrando. También vas a necesitar 2 huevos a temperatura ambiente y 140 gramos de harina común. Una vez que el puré se hidrató un poco, vamos a agregar los 2 huevos. Y también vamos a agregar 50 gramos de queso rallado. Esto lo vamos a mezclar muy bien y otra vez lo vamos a dejar a que hidrate un poquitito, solo unos minutos. Los ingredientes de esta receta los encontrarás escritos a lo largo del video y también aquí debajo en la cajita de información vas a encontrar la receta completa. Y por supuesto, suscríbete al canal que nos ayudas un montón. Ahora, para que estos ñoquis queden un poquito más infladitos, le vas a agregar media cucharadita de polvo de hornear y la harina. Y ahora sí, lo vamos a integrar nuevamente. Primero lo integraremos en el bol y luego lo bajaremos a la mesada para amasarlo solamente un poquito. Te vas a dar cuenta que la masa está en el punto justo cuando apretándola con la mano formes un bollo. Ahora vamos a hacer el bollo grande colocándolo en la mesada y apretando con nuestras manos. Esta receta de ñoquis con puré de papa instantáneo es una maravilla. Resolves la comida en un ratito. Y una vez que formes el bollo, ya estamos listos para empezar. Vas a necesitar para hacer estos ñoquis una ñoquera o un tenedor. Vas a cortar porciones y vas a hacer un choricito largo. Vas a cortar uno, en principio 2 o 3 en los que gustes, para probar a ver en una cacerolita si no se desintegran. Los pasas por la ñoquera para que quede con la forma exacta, para que agarre todo el gusto de la salsa que vos quieras usar. Y aquí lo vas a colocar en agua caliente hasta que suban a la superficie y vas a verificar si los ñoquis no se desintegran. Y efectivamente esta receta no falla. Y ya con la prueba realizada continuamos haciendo nuestros ñoquis. Te muestro cómo se hace el ñoqui en la ñoquera. Con la parte que queda cortada vas a apoyarlo y con el dedo vas a deslizar y se forma perfecto el ñoqui. Con el tenedor pasa lo mismo, lo vas a apoyar un poquito de harina y lo vas a deslizar y queda también el ñoqui, aunque es un poco más difícil. Yo me voy a dar a la tarea de hacer todos los ñoquis con esta masa de ñoquis de puré instantáneo. Y si no querés pasarlo por la ñoquera, tenés la opción de dejarlos así. Y aquí está toda la producción con el paquete de puré instantáneo de ñoquis que salieron y los vamos a colocar en agua hirviendo que tiene sal y vamos a tener nuestra sartén con manteca porque nosotros los vamos a hacer solamente a la manteca, pero vos hacelos con la salsa que te guste. Los vas a colocar en la olla con agua hirviendo y cuando suban a la superficie los vas a retirar directo a la sartén. Nosotros a la manteca le agregamos un poquito de sal y nada más.
Los vamos a sartenear un poco estos ñoquis, luego los vamos a servir en platos y le agregamos por arriba un poquito de aceite de oliva. Imagínate los ricos que salen estos ñoquis con puré instantáneo, súper suaves, que no te podés perder de hacer. Te dejamos hasta el próximo video, no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal. Acá te dejamos más recetas. ¡Chao!